Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, Padre. Y hágase hoy tu voluntad, así como en los cielos en la tierra. El pan nuestro danos hoy de cada día, Padre. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. No nos dejes caer en tentaciones, no nos metas en duras pruebas, mas libértanos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Aleluya. Shalom, hermanos. El Padre Eterno les bendiga y les guarde. Hoy compartimos la enseñanza de la Parashá número 49, que lleva por nombre Kitexé, que significa cuando salgas. Y antes de dar inicio a esta Parashá, quiero compartir el Salmo 23, que es el Salmo escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en la cual dice lo siguiente: Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y me guiará por senda de justicias por amor a su precioso nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y tu compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh será mi morada por muy largo tiempo. Amén. Aleluya. Ponemos todo en manos del Eterno para que Él sea que nos guíe y nos dé la sabiduría y el discernimiento para comprender su palabra, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Como les había mencionado, hoy vamos a estudiar la Parashá número 49, que lleva por nombre Kitexé, que significa cuando salgas. Y esta Parashá está en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, hasta el capítulo 25 del versículo 19. Esta Parashá tiene como objetivo estudiar leyes sociales, conjuntos de normas, reglas y expectativas que rigen la conducta y las interacciones entre los individuos dentro de una sociedad, en este caso la sociedad israelita o la sociedad que cree en la palabra, en los mandamientos de Yahweh. El primer capítulo que vamos a analizar lo podemos leer en Deuteronomio, Devarim, capítulo 21, versículo del 10 al 14. Y dice lo siguiente. Amén, dice: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregue en tu mano, y tomes posesiones, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti, y te sientas atraído a ella, y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas, y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa, y hará duelo por su padre y su madre por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo, y ella será tu esposa. En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla por dinero o tratarla como una esclava, porque tú la humillaste. Bien, analicemos entonces este versículo que acabamos de leer con el contexto histórico de esa época antigua. Entonces, podemos observar lo siguiente. En la antigüedad era común que las mujeres del pueblo conquistado se adornaran para atraer a los enemigos. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, presenta un protocolo distinto. Es decir, que al ser capturada, una mujer era despojada de sus ornamentos para que su captor la viera de manera más objetiva, sin la influencia de su belleza física. Entonces, por otra parte, antes del matrimonio, la mujer debía pasar un mes de duelo, un periodo de luto para su familia.
Este laxo servía para que su alma, es decir, la alma de la mujer, encontrase cierta paz y para que el hombre que la está tomando reflexionara sobre su decisión. La idea era evitar uniones apresuradas basadas únicamente en la atracción física, es decir, en la atracción inicial como tal. Sin embargo, otro aspecto a considerar que habla acá este versículo tiene que ver con el corte del cabello y uñas, que podemos ver que es como un protocolo de purificación similar a otras leyes que están en la Biblia, como en el pasaje de Levítico capítulo 14, versículo del 8 al 9, que era un proceso en el cual cuando un hombre israelita pasaba por una enfermedad en su piel, como en este caso una lepra, al momento de ese hombre ser sanado, tenía que pasar por un proceso de purificación para nuevamente integrarse a la sociedad. Entonces, aquí en Levítico capítulo 14, vamos para allá, versículo 8 al 9, dice lo siguiente: aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio y después de eso él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y ceja, y él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Entonces, bien, podemos observar este proceso como simboliza un nuevo comienzo, una transformación, así como ocurría en esa persona israelita que estaba enfermo. Una vez que era limpiado, ya podía ser integrado y comenzar nuevamente a ser partícipe de la sociedad. Lo mismo era para esa mujer que era tomada entre botín de la guerra. Es decir, que pasaba por un proceso de purificación para poder integrarse a la sociedad israelita, dejando atrás su antigua identidad cultural. Ahora analicemos la siguiente ley que habla acerca de esta parashá, que tiene que ver con leyes para la sociedad israelita. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo del 22 al 23. Dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 21, versículo del 22 al 23. Si alguno ha cometido un crimen capital y en el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tienen que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Yahweh tu Elohim te está dando para heredar. Este pasaje es un pasaje profético que apunta hacia la crucifixión del Mesías, quien cargó con los pecados de la humanidad. Colgado en la cruz, experimentó la separación de Elohim y la humillación pública. Sin embargo, en su sufrimiento, Yahshua HaMashiach logró la redención para todos aquellos que creen en él. Su sacrificio nos reconcilió con Adonai, con Yahweh, y nos ofrece el perdón y la justificación. Entonces, vamos al Levítico capítulo 18. Yo quiero invitarlos para que vayamos allá. Levítico capítulo 18, versículo 25 al 26. Dice lo siguiente: la tierra se ha vuelto inmunda, y por eso es que yo la estoy castigando. La tierra misma vomitará a sus habitantes, pero ustedes guardarán mis estatutos y mandamientos y no se ocuparán en estas prácticas abominables, ni los ciudadanos ni los extranjeros viviendo con ustedes. Nos damos cuenta lo que dice acá la palabra en Levítico 18 que acabamos de leer, versículo 25 al 26, que por causa que es que la tierra se ha vuelto inmunda, porque no han obedecido los mandamientos del Eterno. Y desde aquel momento en que fue entregado la Torá hasta el día de hoy, la historia misma ha demostrado, y no lo digo yo, lo dice aquí la Biblia, los hechos históricos, se puede encontrar en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, también se puede encontrar cuando leemos Jeremías, cómo el pueblo de Israel desobedeció y por causa de eso es que ha venido juicio. Entonces, ¿qué le toca a la humanidad al no obedecer al Eterno? Juicio. Y es por causa de esto es que Yahshua HaMashiach viene al mundo para reconciliarnos, para que
lo que nos tocaba o lo que nos tocaba a la sociedad o al pueblo del Eterno por no cumplir con sus mandamientos, entonces ahora, por medio de su sacrificio, hemos sido reconciliados, hemos tenido el perdón gracias a Yahshua HaMashiach. Y entonces ahora comprendemos por qué Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14, lo siguiente. Vamos para allá. Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14. Dice: el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿En cuál versículo de la Torá dice eso? Lo acabamos de leer, hermanos. ¿En dónde? En Deuteronomio capítulo 21, versículo del 22 al 23. ¿Ok? Que ahí está entonces pronunciada, ¿qué cosa? El castigo por aquel que haya cometido un pecado capital. Entonces el Mashiach nos redimió de esa maldición pronunciada en la Torá. Haciéndose maldito él en lugar de nosotros, pues el Taná dice, la Biblia dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Yahshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, en el Rúa. Yo quiero invitarles nuevamente entonces a que leamos otra vez Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23, que dice: si alguno ha cometido un crimen capital y en el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tienen que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Yahweh tu Elohim te está dando para heredar. Ahora, vamos a otro versículo en el cual podemos entonces comprender lo que escribió Pablo a la carta a los romanos. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 dice lo siguiente: porque mientras estábamos desvalidos, el Mashiach, el Mesías, a su debido tiempo murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría el valor de morir. Pero Yahweh demuestra su propio amor para nosotros, en que aun siendo pecadores, el Mashiach murió por nosotros. De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuanto más seremos liberados por medio de él, de la ira del juicio de Yahweh. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una transferencia. El juicio que venía sobre aquellos que habían cometido un pecado capital, entonces Yahshua HaMashiach pagó el precio por aquellos que han cometido ese pecado. Nosotros somos esos. Y gracias a su sacrificio heredamos la justificación por medio de su crucifixión. Entonces dice en el versículo 10 de Romanos capítulo 5, dice: porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados con Yahweh por medio de la muerte de su Hijo, cuanto más seremos liberados por su vida ahora que estamos reconciliados. Aleluya. Y no solo seremos liberados en el futuro, pero nos gloriamos en Yahweh ahora mismo porque Él ha actuado por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por quien ya hemos sido reconciliados. Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, cuanto más, mucho más reinará la vida por medio de un hombre. Yahshua HaMashiach, para aquellos que reciben la desbordante compasión, esto es el don de ser considerados justificados. En otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues igual que por la desobediencia de un hombre, ahí está, fue al hombre, Adán, que cometió un pecado en el huerto del Edén, muchos fueron hechos pecadores. Por medio de la obediencia de un hombre, muchos serán justificados. ¿Cuál hombre? Yahshua HaMashiach, que obedeció en todo. Y la Torah vino a existir para que el pecado proliferara. Es decir, que cuando se muestra la palabra del Eterno, sus mandamientos, queda en evidencia expuesta el mal proceder de la humanidad. Porque ante los ojos de Yahweh, que Él es el juez y Él es justo, y en Él reina toda la justicia, queda expuesta que la humanidad siempre ha ido en contra de sus estatutos. Entonces,
cuando la Torá vino a existir para que el pecado proliferara, pero cuando el pecado proliferó, la compasión proliferó mucho más. ¿Por medio de quién? De Yahshua HaMashiach. Esto sucedió para que igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la compasión pueda reinar y llevar a la gente a ser considerados justificados para que puedan tener vida eterna por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Aleluya. Entonces, hermano, qué importante es poder comprender por qué Yahshua HaMashiach fue crucificado, porque Él entregó su vida por ti y por mí. Porque por causa de nosotros no haber obedecido su palabra, había un decreto de ley en contra de nosotros y de la humanidad, que iba en contra de aquellos que habían desobedecido sus estatutos. Entonces, por eso es que dice acá en Deuteronomio capítulo 21, y lo vuelvo a leer, versículo 22 al 23, que si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Pero fíjate que tú y yo no pasamos por eso, porque es por gracia a Yahshua que tomó el lugar que nos correspondía. Él tomó el lugar de nosotros y recibió ese castigo, y ahora hemos sido considerados justificados. Aleluya, hermano, aleluya. Qué importante es poder estudiar la Torá para comprender la relevancia, el impacto, el gran regalo que ahora nosotros tenemos por medio de lo que Yahshua ha hecho por nosotros. Uno comprende, pero ¿por qué Él tuvo que hacer eso? Él tuvo que hacer eso para que no pasáramos por un juicio, sino que por medio de su sacrificio, ambos, tú y yo, tuviésemos entonces salvación y justificación. Aleluya. Y vida eterna juntamente con Él. Bien, ahora continuando con este estudio de la Parashá 49, que significa cuando salga Kitexé, analicemos otras leyes sociales acá en esta Parashá. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 22. Vamos para más adelante, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Dice lo siguiente: si un hombre es encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitarán tal perversidad de Israel. Si una muchacha que es virgen está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones sexuales con ella, traerás a ambos a las puertas de la ciudad y apedrearlos de muerte. La muchacha porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad, y el hombre porque él ha humillado la esposa de su prójimo. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Al analizar estos pasajes, comprendemos que la ley, con sus sacrificios, no podía proporcionar una expiación total por este tipo de pecado. O sea, era encontrado una mujer, un hombre, haciendo un acto de adulterio. O sea, no era que, bueno, vamos a esperar primeramente ir a donde el Cohen, o vamos a esperar traer una ovejita para que no nos caigan a piedra. Entonces, si primeramente hagamos eso porque estamos arrepentidos, entonces vamos a llevar ante alguien de influencia dentro del templo del Eterno para evitar que nos caiga tal juicio que dice esta ley. No había eso, hermano. Tratar de evitar que no se cumpliese esa palabra para alguien que era encontrado en adulterio, no había manera de escaparse de eso. Entonces, cuando analizamos este tipo de pasajes, comprendemos que la ley, con los sacrificios que habían antes para el perdón de los pecados, no podía proporcionar una expiación total por eso. Se hacía evidente la necesidad de un sacrificio perfecto que pudiera redimir completamente a la humanidad o a alguien que era encontrado en adulterio. Según estos versículos, la regla de la ley no tenía una forma de perdonar este tipo de pecado, hermano. No había ningún sacrificio que pudiera borrarlo por completo. Entonces, vamos a meditar en el nuevo pacto, las buenas noticias. Vamos a meditar en el versículo de Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Vamos para allá. Meditemos en el versículo de Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11.
Dice: pero Yahshua se fue al monte de los olivos. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunió alrededor de él. Y él se sentó para enseñarles. Los maestros de la Torá y los fariseos trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Y le hicieron pararse en medio del grupo. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. Y hago acá un punto para volver a leer en dónde es que dice eso. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24 dice: si un hombre se ha encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitarán tal perversidad de Israel. Si una muchacha que es virgen está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones sexuales con ella, traerás a ambos a las puertas de la ciudad y apedrearlos de muerte. La muchacha porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad, y el hombre porque él ha humillado a la esposa de su prójimo. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Entonces, esto era lo que estaban queriendo aplicar la gente en ese momento delante de Yahshua. Encontraron a una mujer sorprendida en acto de adulterio, pero fíjense que trajeron a la mujer, mas no trajeron al hombre. Pero bueno, trajeron fue a la mujer. Y lo trajeron con la intención de hacerle una trampa al Mesías. Entonces, aquí vemos lo que dice. Ahora volvemos a Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Ahora entendemos el por qué se presentó esa situación. Porque los fariseos y la gente que estaba ahí, que conocía de estos versículos, querían hacer como que, bueno, vamos a tomar la justicia como dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Nos sorprendió el proceder de Yahshua. Dice, entonces, que los maestros de la Torá y los fariseos, en el versículo 3 de Juan capítulo 8, dice que los maestros de la Torá y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Y le hicieron pararse en el medio del grupo. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torá, lo que acabamos de leer, Moisés ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle, una base con la ley para acusar a Yahshua. Pero Yahshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos se empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yahshua le dijo: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo: nadie, Adón, mi Señor. Yahshua dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Aleluya. Dice la palabra que él cuando vino por primera vez no vino a traer al mundo a condenación, sino a reconciliarnos con Yahweh. Aleluya. Entonces, él allí estaba mostrando cómo por medio de interceder por ella, ella no fue apedreada. Y es lo que hace Yahshua HaMashiach por nosotros. Él siempre intercede por nosotros. Aleluya. Aun cuando esta mujer sabía de la ley y había cometido ese acto de adulterio, él le dice: ¿alguien te ha condenado? No, nadie me ha condenado, Adón. Él dice: yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Aleluya. Una vez que nosotros conocemos de su salvación, de su perdón, nos toca a nosotros en gratitud ahora caminar en santidad. Porque dice la palabra: sean santos porque Yahweh es santo. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente. Vamos para allá.
Hebreos capítulo 10, versículo 28. Nos damos cuenta la importancia que es estudiar la ley del Eterno para comprender todo su sacrificio y todo su proceder para interceder por nosotros. Aleluya. Gracias a Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Vamos para Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice: el que no hace caso a la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo santo y que ha insultado al Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, dador de la compasión de Yahweh. Porque el único que nosotros conocemos es el que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo: Yahweh juzgará a su pueblo Israel. Aleluya. La lectura de estos versículos nos confrontan con la palabra de Yahweh, pues eso nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras vidas. Al estudiarlo, apreciamos más plenamente el invaluable regalo de la salvación y el perdón que Yahweh nos ha ofrecido en Yeshua HaMashiach. Si nos sumergimos en estos versículos, somos participantes a un examen personal, hermano. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de estas enseñanzas? Estos pasajes nos ayudan, hermano, a comprender la profundidad del regalo de la salvación y apreciarlo. Una vez que somos perdonados por Yeshua HaMashiach, no es que tenemos la libertad para seguir haciendo actos inmorales o cosas malas, simplemente porque como Él pagó el precio por mí, hay legalidad para que yo haga lo que quiera. No, todo lo contrario, es más bien para entrar en reflexión. Yo quiero obedecer a aquel que hizo un sacrificio para perdonarme y darme vida eterna. Y lo hago no porque tengo que hacerlo, a juro, sino porque con mi acto estoy demostrando cuánto aprecio lo que Él ha hecho por mí. Es un acto de amor obedecer su palabra, sus mandamientos. De ahí es porque le dice a la mujer que había cometido adulterio: ¿quién te condenó? Nadie, Adón. Yo tampoco te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. De ahí entonces que apreciamos el libro de Hebreos, allí en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 10, versículo 28, que no podemos tomar ese sacrificio como algo común, como que bueno, como Él ya murió por nosotros y resucitó por nosotros, podemos hacer lo que queramos. No, porque de Yeshua HaMashiach, de Yahweh, nadie se puede burlar. Para finalizar, vamos a leer sobre las leyes de los excluidos de la congregación o de los que no podían entrar en el santuario. Estamos hablando en esta parashá algo importante que tiene que ver con este tipo de leyes sociales. Es decir, las leyes de los que son excluidos de la congregación o de los que no pueden entrar en el santuario. Vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Vamos para allá. Deuteronomio capítulo 23, versículo del 1 al 2. ¿Quiénes eran excluidos de la congregación o quiénes no podían entrar en el santuario? Aquí lo dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 al 2. Dice: no entrará a la congregación de Adonai, de Yahweh, el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Yahweh. Tal como lo dice este versículo, esta condición representaba una maldición que duraba hasta la 10ª generación. Vamos a leer un hecho histórico que sucedió en el pueblo de Israel durante el reinado de Ezequías. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 14 al 18, dice lo siguiente. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 14 al 18 dice: entonces Isaías el profeta vino al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué dijeron estos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías respondió: ellos vinieron de un país distante, es decir, aún de Babilonia. Isaías le preguntó: ¿qué han visto en tu palacio? Y respondió Ezequías: ellos han visto todo mi palacio. Dijo Ezequías: no hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye lo que Yahweh dice.
El día vendrá cuando todo en tu palacio, junto con todo lo que tus padres almacenaron hasta hoy, será llevado a Babilonia. Nada será dejado, dice Yahweh. Ellos se llevarán algunos de tu descendencia, tus propios hijos, y ellos serán hechos eunucos, sirviendo en el palacio del rey de Babilonia. Muy triste eso, porque eso lo vemos después cuando en el libro de Jeremías habla acerca de cuando llegó Babilonia y entonces causó una devastación en Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivo varias personas, varios jóvenes. Entre eso, la descendencia del rey de Ezequías. Entonces, sin embargo, gracias una vez más, aleluya, a la salvación y redención que nos otorgó Yahshua HaMashiach, Él convirtió la maldición en bendición. Bendito sea nuestro Elohim. Vemos acá entonces en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38. Vamos para allá. Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 38. Recordemos que estamos estudiando en esta parte de las leyes sociales aquellos que no podían entrar a la congregación del Eterno o no podían entrar al santuario. Dice, en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que él es? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yahshua HaMashiach, las buenas noticias de salvación. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado o sumergido? Porque recordemos que la orden era que todo aquel que creen en Yahshua HaMashiach, le dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, y sumergiéndolos, o en este caso, en esta traducción también dice bautizándolos en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Yahshua. Entonces, de alguna manera, Felipe, viendo que ese eunuco quería ser sumergido o bautizado, entonces le dijo: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Yahshua HaMashiach es el Hijo de Yahweh. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó o lo sumergió. Aleluya. Fíjense cómo el Eterno hasta en eso trajo redención, que hasta los eunucos, los que tienen problemas en sus partes íntimas, ahora por medio del sacrificio de Yahshua tienen acceso a ser partícipe de la congregación de los hijos de Yahweh. Bendito sea su nombre. Y aquí entonces se cumple esa profecía que está en el libro de Isaías capítulo 56. Porque recordemos que todas las cosas que hizo Yahshua y que estamos haciendo por medio de Yahshua HaMashiach, aleluya,
son actos proféticos o son palabras proféticas que que tienen que cumplirse y que se han ido cumpliendo a lo largo de los años o a lo largo del tiempo. Vamos a leer Isaías capítulo 56, versículo del 3 al 8, que dice lo siguiente. Vamos para allá. Isaías capítulo 56, versículo del 3 al 8. Dice: un extranjero que se une a Yahweh no debe decir: Yahweh me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir: yo soy solo un árbol seco. Así dice Yahweh al eunuco: en tanto al eunuco que guarda mi Shabbat, aleluya, que escoge lo que me agrada y se mantiene firme en mi pacto, en mi casa, dentro de mis muros, yo le daré poder y un nombre, un lugar honorable, mayor que el de mis hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Bendito sea nuestro Elohim. Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat, es decir, el día de reposo, y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi santo monte, a mi monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Es decir, van a tener acceso a entrar a los lugares santos del Eterno. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Yahweh Elohim dice: el que reúne a los cautivos de Israel, hay otros que yo reuniré aparte de los que yo he reunido, o que ya he reunido, quise decir. Bendito sea nuestro Elohim, Padre Santo. Eso nos lleva a leer acá, vamos para allá rápidamente, el libro de Mateo capítulo 15, versículo 24, cuando dice: Él dijo: yo he venido o yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre, porque por medio de tu sacrificio, por medio de hacer ese acto tan hermoso, estás trayendo a redención a aquellos que creen en ti, y podemos ser partícipes de entrar a tu lugar santo a adorarte y no sentirnos excluidos. Bendito sea tu nombre, Padre. En conclusión, hermano, a sumergirnos en esta parashá a través de estos versículos que hemos leído, somos desafiados a examinar nuestras vidas a la luz de la enseñanza de Yahweh por medio de su palabra. Estos pasajes nos revelan la profundidad de la deuda que teníamos y la inmensa gracia que se nos ha otorgado en Yahshua HaMashiach. La salvación y el perdón que recibimos son un regalo que supera toda comprensión. Bendito sea nuestro Elohim. Su regalo a veces nos alcanzamos de entender, pero estamos en ese proceso de ir aprendiendo conforme buscar su presencia, leer su palabra. Qué importante es leer la palabra del Eterno, porque allí comprendemos. Yahweh desea, bendito sea su nombre, que tú y yo tengamos conciencia del por qué hay que adorarle. Que tú y yo tengamos la conciencia del regalo que hemos recibido por medio de su amor. Que tú y yo tengamos la conciencia de estar cabalmente comprendiendo su palabra para ponerlo en obra y para darle la gloria debida a su nombre. Por eso es que le damos la gloria a Yahshua, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Él es digno de adoración. Él es el admirable. Él es el consejero. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. Aleluya. Gracias, Abacados, por este mensaje, esta enseñanza que nos has otorgado. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, Abba. Que tu Espíritu Santo nos siga enseñando y guiándonos, porque dice en tu palabra: yo les enviaré el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, porque Él tomará lo que viene de ti y nos dará a conocer todas las cosas que estás haciendo para la redención de la humanidad y para darnos vida eterna. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Hasta aquí esta enseñanza de esta parashá, Kitexé, parashá 49, que significa cuando salgas. Aleluya. Shalom.